derecho, ¿verdad? Eh, este punto es un poquito complicado, tiene de todo, tiene de historia, hay teorías o tesis de juristas que han escrito mucho sobre el asunto, y hay algunos elementos propiamente de la validez del derecho, de la norma y esas, y de la eficacia, y también un poco elementos históricos sobre algunas corrientes. Por ejemplo, el formalismo jurídico, el formalismo legalista, o sea, la parte formal de la norma. También está la sociología jurídica, parte de la sociología jurídica está un poco el positivismo ideológico que también se maneja, y son corrientes que están en boga, ¿verdad? No es que sean históricas todas, sino que se sustentan actualmente. Todo depende del punto de vista que se vea, ¿verdad? Por ejemplo, hoy recibimos un mensaje que dice: la planilla 10 no pudo tomar posesión porque el colegio no se lo permitió. No obstante que está resuelta ya la apelación, ¿verdad? En sentido negativo. Entonces yo me pregunto, ¿eso nos debe preocupar o nos debe alegrar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? ¿Eso nos debe preocupar o nos debe alegrar? Que nos digan que la planilla 10 no pudo tomar posesión. Entonces depende, ¿verdad? Depende, como dijo Pepito. Bien, jóvenes. Entonces vamos a ver una, unas filminas que no es que no llevan un orden correlativo de lo que voy explicando, sino vamos a saltos, ¿verdad? Esta primera unidad pues abarca no solo la teoría de la validez del derecho, sino la obediencia del derecho. Pero esta tarde vamos a trabajar solamente la teoría de la validez para verla en sus diferentes elementos, ¿verdad? Así de que les voy a presentar las filminas, así nos vamos guiando. Ustedes saben que hay un amparo que se dictó en 2022, cuando se pidió también el seguro, pues en la Corte de Constitucionalidad eh, exhortó al presidente de la República a eh, que publicara la disposición que obligaba a todos a contratar un seguro. Y hoy estaba oyendo, y ahí lo publicaron, ¿verdad? O sea que esa exhortativa de la Corte de Constitucionalidad data desde 2022. Y no es porque haya cambiado el presidente que perdió vigencia, ¿verdad? Entonces creo que es cuestión de pensar. Entonces vamos a ver lo que es. Miran la filmina, por favor, indíquenme si las ven. Sí se ve, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir a saltos, ¿verdad? No es así en orden de la clase que vamos a ver las filminas. Estas filminas están llenas de antecedentes, de conceptos, de categorías, de corrientes, en fin, de muchas cosas. Cuando nosotros estudiamos, este es el tema, jóvenes, primero esto, la teoría de la validez del derecho, que es la tercera unidad del programa, pues tenemos que hacer referencia a varios hechos y actos que dieron lugar a que se fuera cambiando y desarrollando, ¿verdad? Conforme fueron avanzando los hechos de la sociedad, los hechos sociales, pues también fue avanzando el ordenamiento jurídico. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas referencias a la sociedad medieval. Ustedes saben que la sociedad medieval pues, se dio después de la caída del Imperio Romano. Y digamos que los precursores de la sociedad medieval
pues fueron los santos padres, que eran San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Fueron las principales figuras que existieron en ese tiempo. Luego tenemos la pluralidad de ordenamientos jurídicos. No todos los ordenamientos jurídicos del mundo se desarrollaron en la misma dirección y en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el derecho anglosajón, que se desarrolló pues, en Estados Unidos, en Noruega, en Suecia, en Francia. Bueno, Francia es latino, más que todo. Entonces, no todos los ordenamientos se fueron dando de la misma forma. Además, hubo países conquistados y países conquistadores. Y los conquistadores llevaron su derecho a esos países conquistados, como por ejemplo aquí, ¿verdad? En Guatemala y en Latinoamérica, nosotros recibimos, a excepción de Brasil, ¿verdad? Nosotros recibimos toda la escuela de los españoles, que estaba alimentada por el derecho francés con Napoleón. También otra referencia muy importante, pues son las diversas fuentes de creación del derecho. Las conocidas son, a ver, ¿quién me puede decir cuáles son las conocidas fuentes del derecho? Pues tenemos la ley, ¿verdad? Fundamentalmente, los tratados internacionales, la costumbre. ¿Qué otra cosa? Los convencionalismos sociales, la jurisprudencia, en fin, la doctrina también, los estudios sobre la ciencia del derecho. Hay diversas fuentes de creación del derecho. También tuvo mucho que ver en cierta época después pues, del medioevo, la aparición de las ciencias y de las artes y del derecho y de la política y de las matemáticas y muchas cosas más, ¿verdad? Después de que la iglesia perdió poder y saltamos de la teocracia, digamos que al Estado moderno, por decir así, ¿verdad? Que el Estado moderno ya es muy antiguo a estas alturas, ¿verdad? Estamos ya en el Estado contemporáneo y ahora que estamos viviendo ya otra era, la era digital. Y es más que eso, ¿verdad? La era de la inteligencia artificial, que es mucho más. Entonces, de eso se trata la aparición de la comunidad política organizada. El Estado moderno se hace que del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo. Y eso fue prácticamente en la época de lo que se conoce como la escuela exegética, propia pues de los franceses un poco, que después vino el sociologismo jurídico y la escuela histórica alemana, que lo contradijo y lo dejó, lo desactualizó, ¿verdad? Cuando se pensaba que el juez solo podía trasladar la norma que supuestamente resolvía el caso y que el juez no podía interpretar la ley, solamente quien la hizo, que era el legislador, ya fuera del Congreso, del Senado o del Parlamento. Entonces le daba mucha importancia al legislador, se decía que él lo sabía todo y que el juez no tenía más que solo trasladar la norma al caso concreto. Cosa que no duró mucho, pues, pero eso fue más o menos en la época de Maquiavelo. ¿Right? Después vino la época de organizar al Estado con 3 poderes y la creación del Poder Judicial, en la que tuvo mucho que ver el conde de Montesquieu, ¿verdad? También John Locke, también Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes. Todos ellos lucharon también porque se organizara el Estado como un ente político en una república con la separación de 3 poderes. Entonces, todos estos que les he mencionado pues son problemas teóricos fundamentales de la relación del derecho también y la moral. La moral tiene mucho que ver. Muchos se preguntan si el derecho tiene que ser moral. Por supuesto que tiene que tener moral. La moral es indispensable. Aquí tenemos algunos problemas teóricos fundamentales, ¿verdad? Que hablan sobre la conexidad entre el derecho y la moral, que es uno de los problemas más antiguos y recurrentes de la filosofía del derecho, ¿verdad? Aquí se plantean algunas tesis de la conexidad
conceptual entre derecho y moral. Y entonces este cuadro me parece que es de Carlos Nino. Y él dice que la moral tiene tres usos diferentes. El primero, como dice ahí, como un estado de conciencia para aludir a la moral subjetiva particular de un individuo. Y la moral de un individuo, la moral subjetiva, pues contiene principios, creencias e ideas de una vida virtuosa. ¿Qué es una vida virtuosa, jóvenes? ¿Qué entendemos por una vida virtuosa? Apúntenlo en su léxico que tienen que hacer mejor. Porque esta vida virtuosa determina la forma de comportarse socialmente. ¿Es una vida de mal comportamiento o de un comportamiento adecuado a la época, a lo que se considera como bueno, ¿verdad? En segundo, cuando hace alusión también a la moral positiva y moral social. Esto es muy importante, porque la existencia de un conjunto de valores y principios morales compartidos por un grupo social. O sea, ese grupo social es la sociedad. Y una sociedad determinada o comunidad tiene una moral más liberal o tradicional que otra. Es más homogénea y estable. Por supuesto que hay quienes disienten de esa moral social. No todos están de acuerdo, pero lo importante acá es que haya una moral social asumida por la mayor parte de la sociedad. No importa que hayan disidencias, lo importante es la mayoría. Tercero, pues la moral crítica, como se dice, que es un conjunto de valores, principios de sistemas conceptuales, de situaciones problemáticas y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios, a su vez de evaluar, criticar o justificar la moral positiva. La moral personal, porque hay moral colectiva, el moral personal, como lo hemos hablado en otras ocasiones, siendo independiente de las anteriores. Y es a ella a quienes, a las que se refiere, vamos a ver, la discusión actual entre positivistas y antipositivistas. A ver. De manera pues que tenemos ahí tres aspectos acerca de lo que es la moral. La moral propia, subjetiva, la moral de cada quien, la moral social, ¿verdad? La existencia de un conjunto de valores dentro de los cuales nos han criado, no creado, criado. Nuestros padres nos han educado en la escuela, nos han trasladado en la universidad, sobre todo a los alumnos de derecho. Y luego, pues, una moral crítica, ¿verdad? Que es donde vamos a discutir la pertinencia o no pertinencia de la moral dentro del derecho. Así las cosas, entonces, vamos a... Por ejemplo, aquí Carlos Nino dice que hay algunos argumentos entre el derecho y la moral crítica, o sea, la teoría de la vinculación. Y señala que el que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones, en los casos en que el derecho positivo no da una solución. Entonces, pues sí, ¿verdad? Tienen que recurrir a sus principios. El que sostiene también que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales. Actualmente, pues estamos en una crisis. El sistema judicial no pertenece pues a la democracia. Ahorita ellos están actuando por su cuenta. Y son pocos los que son realmente independientes. El organismo judicial va por un lado y pues la sociedad va por otro lado. Y no hay manera de que se adecúen esos intereses. O que por lo menos se consigan, existan jueces de justicia, ¿verdad? Y si una norma pertenece, esta es la generalidad, si una norma jurídica pertenece a un sistema jurídico, tiene fuerza obligatoria.
y debe ser obedecida y aplicada por los jueces, cualquiera sea su origen y contenido moral. La ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo a esos principios morales, ¿verdad? El que sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico se requiere, además de verificar los criterios fácticos, o sea, los criterios del hecho que ocurrió, formular juicios de valor acerca de la justicia y la moralidad de sus normas. Se dice que cuando hay un juez que tiene elementos valiosos, tanto en una parte como en la otra, las argumentaciones son valiosas entre las partes, entre ambas partes, perdón. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo puede resolver? ¿En qué sentido va a resolver? ¿A favor de una parte o a favor de la otra parte? Pues generalmente a favor de lo que es más justo, ¿verdad? De lo que se acerque más a los derechos humanos. Esa es una forma que es muy propia para resolver. Cuando todos los argumentos son válidos, pues hay que buscar la justicia y los derechos humanos por sobre todas las cosas. Entonces, esos son más o menos los conceptos de Carolino acerca de la moral. Estábamos un poco en la antigüedad, ¿verdad? En la historia. Por ejemplo, en Aristóteles vamos a encontrar que aparecen distintas definiciones, por decirlo así, de justicia, de lo que se conoce como justicia. La justicia cuesta mucho definirla, jóvenes, no es tan fácil como nosotros creemos. Ustedes me pueden decir, sí, pero si la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde entre iguales o entre desiguales? ¿Cómo sería esa distribución? ¿Igual para todos o no? ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? Respóndanme. Yo creo que no, licenciado, porque realmente el que tiene más le va a tocar más y el que no tiene, pues lo poco que pueda tener. Pero la justicia en realidad no es equitativa. Sí, no. Gracias, compañera, muy amable por contestarme. Sí, la verdad es de que, aunque uno no quiera, pues hay diferentes percepciones de lo que es la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, dice Aristóteles, la justicia según la igualdad, ¿verdad? En que lo igual es para iguales y lo desigual es para desiguales, ¿verdad? Fíjense ustedes, lo desigual es para desiguales y lo igual es para iguales. O la justicia correctiva, aplicable entre iguales, y la justicia distributiva, aplicable entre desiguales, y la justicia según la ley. Bueno, creo que la justicia según la ley al final tiene que hacer una aplicación de estas tres percepciones de la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes con los impuestos. Hay una distribución de impuestos, ¿no? Pero que lo que hace es de que se aplica a diferentes porcentajes según la capacidad económica de los contribuyentes, ¿verdad? Y según los actos de comercio o de actividades que generen ingreso que se desarrollen. Entonces, eso también puede ser una justicia igual para iguales o desigual para los desiguales, ¿verdad? Pero cuando se trata de compartir los dividendos de toda esa cantidad de impuestos que nos descuentan, porque la capa que más contribuye al erario nacional son precisamente los asalariados, porque son los más controlados, ¿no? Somos los más controlados. Ahora que el que tiene una empresa o quien tiene su bufete, pues no necesariamente reporta lo que gana, ¿verdad? Entonces, aquí hay otros conceptos que se
sobre la justicia, que dice, la justicia según la ley la subdivide en justicia política legal y justicia política natural. Y esta última es la que en todas partes tiene la misma fuerza, ¿verdad? Y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Sí, porque se piensa que el derecho natural pues conlleva la justicia. En un principio se pensaba que esos valores nos los había dado un ser superior, ¿verdad? Que generalmente se asociaba con la figura de Dios. Pero después los filósofos se dieron cuenta que el concepto de justicia lo generaba el mismo ser, el jurista, al hacer uso de su razón, ¿verdad? Y no necesariamente por inspiración divina. Por supuesto que todos sabemos, tenemos un concepto de justicia. Si ustedes le preguntan a un niño, pues ellos saben que es lo justo para ellos, ¿no? Quieren las cosas que les pertenecen o que sus papás les compraron o las que ellos usan, en fin. Y aunque no lo expresen de la manera que nosotros lo estamos haciendo, ellos saben que es lo justo para ellos y para nosotros, ¿verdad? Es algo muy, muy bonito porque es una cuestión, es un derecho no escrito, es una percepción muy intuitiva, ¿verdad? Entonces, siempre tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. En cambio, lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente, que sea de un modo u otro, pero que una vez constituida en ley se vuelve obligatoria. Miren ustedes esto del seguro, por ejemplo, ¿verdad? Muchos lo ven que injusto, pero haciendo las cuentas de algunos especialistas en el tema, dice que, por ejemplo, un seguro que se contrate para los motoristas, incluso para los mototaxis y todo eso, pues es más o menos un quetzal diario, ¿verdad? Por supuesto que eso viene a ser una carga para los que no tienen muchos ingresos, pero también las víctimas tienen derecho a una indemnización cuando son atropelladas o cuando son, pues ya ven ustedes los accidentes que se dan en Guatemala, ¿verdad? Lo que pasa es de que la sociedad guatemalteca carece de moral y entonces tiene que ser obligada por el Estado. Pero si hubiera suficiente moral en los ciudadanos, no habría necesidad de que el Estado tuviera que obligarnos por ley a cumplir con nuestras obligaciones. Seríamos responsables de lo que hacemos realmente, pero como aquí nadie es responsable, todo el mundo hay que obligarlo por la ley y todo el mundo cree que con una ley se resuelven las cosas, pues el costo lo asume el Estado, ¿verdad? El costo de esos reclamos, el costo de todas esas manifestaciones que son aprovechadas por grupos políticos opositores también al gobierno de turno. Y eso es muy claro, son los mismos grupos que se pusieron también hace unos años, ¿verdad? Entonces, eso hay que discutirlo, porque una sociedad que no tiene moral, pues se ve obligada a cumplir con sus obligaciones con el látigo, ¿verdad? Con el látigo, no con la exhortativa, sino por obligación. Porque aquí nadie es responsable de nadie. Todo el mundo puede obtener dinero, ofrecer un servicio y todo, y no tiene ninguna repercusión, ¿verdad? Nadie contribuye. Yo sé que es parte de la situación del país, pero no podemos seguirnos justificando en eso para no cumplir con nuestras obligaciones. En fin, la justicia natural entonces no se considera superior finalmente, y se llega a la conclusión de que no se considera superior a la justicia convencional. Al contrario, ¿verdad? Se llegó a la determinación ya en el tiempo de la polis griega de que si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía lo justo legal, ¿verdad?
porque ya se había convertido en ley y entonces se vuelve obligatorio. Y si en un principio no nos afectaba o no creíamos que nos fuera a afectar, cuando ya se convierte en ley, entonces sí nos damos cuenta, ¿no? Entonces el derecho natural se consideraba superior frente al positivo y con fuerza vinculante. Por ejemplo, en el caso de Sócrates y su disposición de obediencia absoluta de la ley. ¿Por qué murió Sócrates, jóvenes? ¿Por qué lo condenaron? ¿Ustedes se recuerdan de eso? A ver, ¿quién se atreve a decir algo acerca de Sócrates? Pues él murió por defender sus ideales, licenciada. Sí. De hecho, fue Digamos que, condenado, ¿verdad?, a tomar cicuta, ¿va? Pero él prefirió morir a no cambiar su versión, pues, de lo que él predicaba había prácticamente. enseñado, sí. Ajá, sí. Ajá. Porque si no, De hecho, ¿cómo hubiese quedado con sus seguidores o sus alumnos, verdad? sí, sí, porque cómo hubiera quedado, ¿verdad? Así es. Decir Entonces él una cosa y prefirió. hacer otra. Exacto. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de moral. Sí, sí. Sí. Sí, sucede que Sócrates se le acusaba de haber corrompido a los jóvenes, ¿verdad? Pero decirles la verdad a los jóvenes y abrirles los ojos, como yo lo hago ahorita con ustedes, era condenable en aquel entonces porque atentaba contra el status quo. Un poco parecido a eso es ahora, ¿verdad? Que se atreve a decir la verdad, pues se le busca una causa para encarcelarlo. O sea, estos tiempos son diferentes porque estamos sobre nueva tecnología, pero los procedimientos y los intereses vienen a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, él, a pesar de que hay alguien, su colega, que le dice que puede huir de eso, que puede exilarse, como se han hecho aquí muchos, dijo que no, pero le dijo, pero tú sabes que ese juicio es injusto porque no hay tal corrupción de los jóvenes. Y entonces él decía, sí, pero si yo huyo, el problema va a ser que yo le he enseñado a mis alumnos de que el derecho y la norma prevalecen sobre cualquier otra cosa. Y aunque sea injusto el derecho, hay que obedecerlo. Entonces, si yo me voy, si huyo, si me exilo, lo que va a suceder es que los alumnos van a pensar que yo no era congruente con lo que estaba enseñando, ¿verdad? Y así él se sacrifica por sus ideales, como dijo usted, compañero, precisamente porque es un pensamiento muy ideal, señora. A estas alturas ya nadie se sacrifica, ¿verdad? Porque pues es más valioso estar libre que perder la libertad y morir en el intento. Entonces, vamos a ver qué otra cosa viene aquí. Ya vimos esto de la moral en 3 momentos, la antigüedad, Carlos Nino también. Y vamos a entrar al punto de la validez de la norma, ¿verdad? Pero antes de eso yo quisiera platicar con ustedes un poco de las corrientes del positivismo jurídico legalista, ¿verdad? Formalista, así se llama. Habíamos hablado que la sociedad medieval pues se caracterizó por una pluralidad de ordenamientos jurídicos y también por la diversidad de fuentes de creación del derecho. Tan es así que existió que para poder coordinar toda esa pluralidad de ordenamientos jurídicos, pues fue necesario crear lo que se conoce ahora como derecho internacional público y derecho internacional privado, para atender tanto las cuestiones generales de los países como las cuestiones de los ciudadanos propiamente cuando ellos cambian de lugar, ¿verdad? Entonces, aparece el Estado moderno que trae como consecuencia la
monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, y a la racionalización del material jurídico disperso. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces surgieron los codificadores para elaborar las diferentes ramas del derecho. Entonces, el Estado se encarga de establecer el derecho por medio de la ley, ¿verdad? El Estado es el encargado de eso cuando ordena que los glosadores y los posglosadores estudien el derecho y que vayan subdividiendo en diferentes ramas del derecho, ¿verdad? Y su obediencia no depende de un fundamento trascendente o intemporal, sino depende de su positividad. Debe haber sido puesto por el soberano. Esto era en la época de los reyes, ¿verdad? En las épocas feudales también. Y el Estado ejerce siempre ha sido así, el Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho. Se puede decir que es soberano. Y el concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen. Y este hecho va a afectar de manera significativa el papel del juez. Antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones tenía cierto margen de libertad en elección de la norma por aplicar. Ello ya no fue posible en la nueva situación que hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo de la ley y a la ley. Entonces el movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ordenaron todo ese conjunto de pautas heterogéneas y anacrónicas que no se podían aplicar, ¿verdad? Porque eran muy contradictorias y venían desde muchos años de antigüedad y regulaban las relaciones sociales y políticas del momento actual, que fue la modernidad, ¿verdad? Que la modernidad ya es muy antigua. Entonces, la codificación permitió, por una parte, la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente. Y por otra, también permitió la creación de reglas del derecho, que cimienta el naciente Estado liberal de derecho en oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica. Sí, porque digamos los movimientos liberales, políticos liberales, fueron muy buenos para liberarse de toda ese yugo de la monarquía, que se mantuvo vigente durante muchos años. Entonces vienen los movimientos liberales y lograron liberarse de todo eso y cambiar, por ejemplo, una monarquía en una república. Y eso tiene de positivo el Estado liberal. Pero el Estado liberal hizo un uso y abuso en muchos países y ya se convirtió en la derecha más recalcitrante, ¿verdad? Y todo esto en oposición a los codificadores entonces concibieron el código como la única fuente de validez del derecho. Pues a su juicio el derecho del código, insuperable y completo, contenía los preceptos jurídicos necesarios elaborados racionalmente por el legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código. Y entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista, por ejemplo en Francia, fue el surgimiento de lo que se llamó exégesis, que eso se encuentra primeramente en el fenómeno mismo de la codificación, que hace que el código se constituya en un manual o un prontuario básico, donde el operador jurídico sin mucho esfuerzo hallaba la solución del caso, aunque este caso no se adaptara exactamente a lo que se estaba resolviendo. Entonces el código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho, ¿verdad? Legda. Sí. Buenas tardes, perdone la interrupción. Es que hay unos compañeros que quieren entrar a la clase. Ah, sí, cómo no, sí.
Gracias, hoy me había concentrado más que todo en... Ya lo he olvidado los que tienen que ingresar. Bueno, aquí van ya. Muy bien, ahí están. Vamos a esperar que ingresen otros. Estaban afuera casi todos, entonces. Sí, Ligda, disculpe. Sí, sí, Sandra Elizabeth, cuénteme. Licenciada, ¿Sí? estaba, por ejemplo, viendo, por ejemplo, con eh, bueno, acá que dice la validez como fuerza vinculante de una obligación moral de obediencia. Estamos hablando de que si la norma tiene que hacerse cumplir de forma moral, eso es subjetivo porque no se cumple, válida. No, esos son aspectos Sí, que van solo así. vinculando al derecho con Porque es que el yo hacía relación individuo. con este principio filosófico, por ejemplo, con el nuevo decreto que acaban de publicar, ¿verdad? Sobre el pago de los seguros, que usted ya lo mencionó también. Ajá, Esa es, sí. esa es una ley positiva no vigente que ya estaba, por ejemplo. Eso estaba, no me acuerdo si es el artículo 8 de la ley de tránsito que regula Sí. todo lo referente a los seguros obligatorios contra terceros. Sí, Pero sí. eso se vino a convertir en una norma positiva, pero no vigente. Entonces, que se tendría, bueno, aquí ya entra la moral, aquí ya entra Ujú. la moral, Era lo porque, que decía, ajá, exacto, exacto. sí, que la Pero sociedad ya guatemalteca ahorita, carece de ahorita, moral en su generalidad. ahorita pues ya lo quieren hacer coercitivo y eso es lo que hizo que explotara la población, porque en sí nosotros pues no tenemos una moral para pagar impuestos, ¿va? O sea, nos tienen que Sí, obligar. Entonces aquí sí ya exacto. no, ajá, Y es eso que aquí está, se pelea también el derecho de la víctima. así es, sí, sí. Por ejemplo, Aunque le digo, ese pero accidente que acaba de ocurrir de la camioneta esa. sí, lo único es de que también hay muchos factores también que influyen en esto, licenciada. Hay muchos factores, porque por ejemplo, eh, ¿cuál Sí, es hay el fin grupos del Estado, verdad? interesados en generar desorden, ¿verdad? El Aprovechar fin la del Estado es coyuntura para... cumplir con todas las necesidades de la población, pero también por eso va a percibir los ingresos. Ahora, qué bien, viene el gobierno, impone una norma obligatoria, pero para beneficiar a unos pocos, que son las aseguradoras, porque ya salieron a decir las aseguradoras que no tienen un programa como lo que ellos están pidiendo, que ellos Ajá, van a cobrar el seguro, pero no van a prestar el servicio, o sea que nada más es una forma de saquear otra vez el dinero de la bolsa de todos los ciudadanos, ¿verdad?
Entonces Pues ahí sí. caemos otra vez que no tenemos moral. Sí, mire, ahí como que fuéramos perros comiéndole la cola, ¿va? Sí, licenciado. Pero Un bueno, esa círculo era mi aporte, vicioso. Liga. Sí, y digamos, es la de nunca acabar, porque esa disposición ya estaba en la ley de tránsito, ¿verdad? Hubo que destacarla y en otra disposición reglamentaria para que la gente se acordara que tenía que comprar un seguro, ¿verdad? Sí, eso ya Pero estaba ahí. Ya ya estaba estaba ahí. ahí, pues. Sí. Ujú. Pero la CC exhortó al presidente para que lo hiciera, porque hay un amparo donde la CC se pronuncia, entonces exhortó a que lo hiciera. Pero el problema es Pero ese, también, ¿verdad? Sí. también tenemos que verlo del punto también constitucional, porque si ya nos vamos a que la CC, como usted lo dice, yo no vi esa parte, la verdad no la vi, pero si fuera así, ellos también estarían incurriendo en una inconstitucionalidad de ellos mismos, porque eso sí es inconstitucional. Nosotros como Acuérdese ciudadanos que la tenemos derecho CC, de, ¿perdón? mm, y la CC ha intervenido hasta en el nombramiento de autoridades bancarias, pues, o sea, ha intervenido en todo, Sí, menos en lo sí, que están en todo, debería ¿verdad? hacer. Están en todo menos a favor de la justicia. Sí, así es, sí. Prácticamente, como lo que dijo la Sí, compañera, es paradójico que la justicia no sea justa, ¿ah? Una compañera que intervino hace un rato y dijo que no era equitativo y no debería ser así, porque uno de los principios es que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero no se ujú, cumple. Ajá. sí, sí, esa es la definición más conocida. Pero es que por algo tiene que empezar. Todos los países de Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo tiene su seguro. Y fíjese que es más digamos, el susto de lo que puede costar un seguro que lo que realmente cuesta, ¿verdad? Yo entiendo que los guatemaltecos apenas logramos sobrevivir, ¿verdad? Y que cada guatemalteco tiene que hacer 2 o 3 actividades para poder sobrevivir en este mundo cruel, ¿verdad? Pero también es el derecho de las víctimas, que cómo va a ser eso que los camioneteros no chequean. Y eso se aplica más al derecho, a los vehículos colectivos, ¿verdad? Digamos, las camionetas, los buses, más que a una moto. Pero a veces las motos, los motoristas también son un poquito irresponsables. Y entonces uno tiene que manejar pues a la defensiva, porque pues así es la cosa, ¿verdad? Aquí en Guatemala es el derecho del más fuerte, estamos llegando a eso, lamentablemente. Sí, aquí está la sentencia. Gracias, María José Salomé. Ahí nos indicó ella en el chat. Pueden ver la sentencia de lo que estábamos platicando, la sentencia del 2022, ¿verdad? Entonces, por algo hay que empezar. Pero además existe el problema de que grupos opositores al gobierno están aprovechando esto para desestabilizar, ¿verdad? Para desestabilizar. Esto no se refiere a pecado, aquí no se tocó el pecado. ¿Qué pasó ahí? Alguien abrió el micrófono. Por ahí escuché un pecado. Pecado, ¿ah? Sí. Sí. Solo vi pecado. Eso estaba fuera de contexto. Sí, dije, oh, puchica, sí, lo del seguro sí es un pecado. Ajá, sí. Ay, Dios. Sí. Pero la Bueno, lo que verdad, pasa es que licenciada, hay que por uno tarifas de pagamos tarifas, todos, ¿sí? ¿ya? Y miren, el seguro que se tiene que contratar es contra terceros. No es que se deba contratar un seguro para reparar mi vehículo si me chocan, por ejemplo. Eso no está contemplado ahí, porque si no, los seguros se vuelven altísimos en costo, sino que el seguro es contra daños a terceros, ¿verdad? Por ejemplo, si hubo una persona lesionada y tiene que ir a un hospital y no tiene recursos, ¿quién le va a pagar eso? Lo que hacen los carros aquí es que se van, atropellan a alguien y se van, ¿verdad? En lugar de detenerse y hacer uso de su seguro,
para beneficio del tercero. Pero es que eso es parte del comportamiento moral, compañeros. Y aquí cada quien hace lo que le da la gana, no respetan la ley. Y así les encanta vivir a la mayoría, pues. Aún a muchos que estudian derecho y muchos que ya son abogados, pues. Lo que menos les interesa es la justicia. Bueno, ya me perdí cómo iba. Bueno, vamos a ver. En segundo lugar, pues la elaboración y primacía del argumento del legislador racional o de autoridad del legislador que le atribuía a la calidad de sujeto infalible. Estamos hablando del legislador. ¿Cómo era en el positivismo jurídico legalista formalista? Estamos describiendo eso, para que no se me pierdan. Entonces se suponía, por tanto, que si el legislador, fíjense bien, no estamos hablando del juez, estamos hablando del legislador, y esto es muy importante. Si el legislador es racional y su actividad también, pues su resultado, que no es otro que la ley positiva, debe serlo también. Eso era lo que se pensaba. O sea, se pensaba que el legislador era una persona preparada, que leía, que sabía bien lo que hacía, que tenía sus especialidades y todo. Pero como aquí la democracia empareja por lo más bajo, entonces la integración de los diputados en el Congreso es de todos colores, ¿verdad? No todos tienen una carrera, no todos tienen ni siquiera sexto año, no todos tienen ni siquiera el bachillerato. Entonces algunos entienden lo que hay que hacer y otros no lo entienden, otros ni leen, ¿verdad? Y esto se supone que la escuela, el positivismo jurídico legalista y formalista, pues lo hizo para gente leída, ¿verdad? Entonces decía que el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa y arbitraria del poder legislativo, sino una voluntad objetiva y justa. Nada más alejado de la verdad. Además de lo anterior, entre este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. Y de ahí que lo mejor es someterse al dictado de la autoridad soberana. En tercer lugar, pues la tesis de la separación de los poderes, que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y del ejercicio del poder dentro de este. Y según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas, atribuyéndole al legislativo el poder de creación del derecho mediante la ley y al poder judicial el de su aplicación. De ahí que el juez, según Montesquieu, es la boca a través de la cual habla la ley. Y finalmente la necesidad de certeza del derecho, porque ese es otro valor. Pues se quería buscar la certeza del derecho dándole la responsabilidad de interpretarlo al legislador que era el que había hecho la norma. Para los partidarios de la exégesis, la codificación provee al individuo un criterio seguro y cierto que les permite saber con anticipación y exactitud las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios. Entonces ese era el espíritu de la escuela de la exégesis. Vamos a ver, por aquí está. A ver, aquí está. Aquí está lo de las codificaciones. Que eso se dio para evitar las pautas contradictorias, anacrónicas y heterogéneas que regulaban las relaciones sociales y políticas. Eso permitió la ordenación y racionalización de los materiales normativos. Permitió obtener un nuevo orden jerárquico. Acuérdense que pues ahora contamos con la pirámide de las leyes,
que dicen que no la hizo exactamente Hans Kelsen, como se nos ha enseñado. Y también se obtuvo reglas de derecho que fundó el Estado liberal en oposición a la tradición jurídica conservadora y monárquica. Entonces se pensaba que el código era la única fuente del derecho. Y así, ¿verdad? Con esta aparición del positivismo, legalismo y formalista, dieron algunos hechos. En primer lugar, en Francia, la codificación del código era un manual o prontuario básico para resolver controversias por la vía más simple, como dice ahí lo pueden leer ustedes. En segundo lugar, la primacía del argumento del legislador racional, o sea, de quién creaba la norma como autoridad. Se le consideraba infalible. Imagínense ahora considerarlos infalibles a los diputados. Y en tercer lugar, la tesis de la separación de poderes de Montesquieu, que fue el fundamento ideológico del Estado moderno y del ejercicio del poder. Pero digamos que todas esas instituciones se han pervertido, han degenerado en otras cosas, se han utilizado, mal utilizado para otras cuestiones que no fueron creadas. Y pues la historia está ahí y esos fueron los antecedentes. El mal uso que se les haga a esas instituciones actualmente, eso es otra cosa, ¿verdad? En contradicción con esto, surge el positivismo sociológico antiformalista. Entonces señala que eso que nos enseñaba la escuela del exégesis no es correcto. Señala los límites y debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Defensores aceptan que sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero la diferencia del positivismo legalista y formalista no se acepta. Hay una diferencia en que ya aquí, en el positivismo sociológico, no se acepta que el juez simplemente vacíe el contenido de la norma para resolver. Eso ya es inadmisible en el positivismo sociológico antiformalista. Y este contenido de la ley no solo es moral, como supone el naturalismo, sino que lleva la intención del legislador mediante la ley. Pero nosotros preguntamos, ¿a quién sirve la ley? ¿Para qué se hizo esa ley? ¿Qué intereses protege? Entonces ahí es donde no se le puede dar esa facultad de interpretar la norma para un caso concreto al legislador, porque el legislador responde a intereses políticos determinados, ¿verdad? Y de eso hemos visto muchas cosas ahora. Entonces, esta norma, esta corriente del positivismo sociológico antiformalista es opositora al positivismo jurídico legalista formalista, ¿verdad? Vamos a ver. Si hay alguien más a quien ingresar. Bueno, entonces, ahorita voy a ingresar a otros compañeros. Es esa diferencia, ¿verdad? Entre las escuelas. Y ahora, pues, en la escuela medieval, pues, esto, pues, ya lo había mencionado sobre San Agustín de Hipona, que él concebía, digamos, la justicia y el derecho natural en esta forma, en una ley eterna, decía ley que abarcaba la ley eterna, ordenadora del cosmos en el mundo humano, la ley natural, que la misma ley, en tanto se aplica al ser humano, y la ley positiva, producto del ser humano, de la razón humana, en que se decía que no es ley la que no es justa. O sea que cuando se habla de las 3 leyes de San Agustín de Hipona, no hay tales 3 leyes, es una sola, que se aplica en diferentes aspectos, como esos que ven ustedes aquí. Bueno, entonces vamos a ingresar. Tengo varias definiciones de esto que estaba hablando con ustedes, pero
Esto es de la eficacia o de la validez de la ley. Y vamos a entrar en ese aspecto. Vamos a iniciar con el punto del concepto de validez de la norma. ¿Están ahí, jóvenes? No los oigo. Sí, Ligda. Sí, Ligda, aquí estamos. Sí, licenciada. Pensé que estaba yo sola, que tenía el micrófono apagado. Entonces tenemos el concepto de la validez de la norma, que es este capítulo que nos ocupa, ¿verdad? Norberto Bobbio, que es otro jurista de la modernidad, que está junto con, bueno, él es posterior a Del Vecchio, ¿verdad? Y digamos, más o menos a la par de Máximo Pacheco, que fue el primer texto que les entregué. Él señala que el concepto de validez de la norma tiene 3 problemas. Dice. El de su justicia, o sea, un problema deontológico. Aquí vemos pues de que el problema deontológico es el mundo del deber ser. Tiene también el problema de su eficacia, el problema fenomenológico. ¿Cómo es que el derecho actúa cuando ya se está aplicando a una sociedad? Ese es el problema fenomenológico. Es un fenómeno universal, porque derecho hay en todas las sociedades, en todo el planeta. Y el de la validez de la norma, que es un problema ontológico, ¿verdad? Del ser del derecho. Para Norberto Bobbio, lo más importante es la validez jurídica o formal. Y su justicia y eficacia no se relaciona con la validez, dice él. Al Ross, que es otro jurista, dice que como la validez como sinónimo de eficacia jurídica puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de normas dado. En este caso, el enunciado tiene un sentido interno y normativo, como en la dogmática jurídica. La validez como sinónimo de fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural, Ross considera que este es el verdadero sentido de validez, la fuerza obligatoria moral, tal como se entiende por la teoría del derecho natural. Y como sinónimo de eficacia sociológica, pues en este caso sería la afirmación que tiene un sentido externo y fáctico y muestra la existencia efectiva y real de una norma o de un sistema jurídico para distinguirlos de los meros proyectos de normas. Bueno, reglamentos o pautas imaginadas. Entonces viene Robert Alexis y también habla acerca de la eficacia, la corrección moral y la legalidad. Eficacia o validez social dice que una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios o ante la desobediencia o transgresión se aplica una sanción por la autoridad competente. La legalidad, el concepto formal de validez jurídica en sentido estricto, presupondría que una norma es válida jurídicamente si ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico. Pongan mucha atención en esto, jóvenes. Y esto es si fue dictada por el órgano competente mediante el procedimiento y no lesiona un derecho jerárquicamente superior, o sea, una garantía constitucional, ¿verdad? El concepto de validez jurídico en sentido estricto se entremezcla con los conceptos de validez social y validez ética. Incluye elementos de la validez social, pues una norma o un sistema de normas que no tiene un mínimo de eficacia social, difícilmente tiene validez jurídicamente. Entonces aquí tenemos esta otra filmina, que nosotros, digamos, la obtenemos más o menos de Hans Kelsen, ¿verdad? Que habla del concepto de validez en el justnaturalismo y el positivismo jurídico legalista formalista. Estas son 2 corrientes importantes. En el justnaturalismo puede ser teológico y laico o racional. El concepto teológico sostiene por una parte que el derecho natural o justo se origina del hombre como hijo de Dios. Esto tiene relación con el derecho canónico, jóvenes. Y el segundo, que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Esto se parece mucho a lo que decía San Agustín de Hipona. Y aquí hay otra acotación, ¿verdad? Los sofistas señalan la contradicción entre aquellos
que por naturaleza permanece invariable, como la justicia, y aquí aunque surge de la convención o acuerdo o por voluntad de poder manifestada en hábitos, costumbre y finalmente la ley. Pero aquí vamos a ver otros conceptos más claros sobre la validez. La validez de... Por ejemplo, esto es obtenido del autor Hans Kelsen, que él es un autor, un jurista ya de la posmodernidad. Y aquí está muy claro, y pónganle mucha atención. El concepto de validez en el formalismo jurídico, dice, o validez formal, según Hans Kelsen, se establece así. Fíjense bien. ¿Cuáles son las condiciones formales de una norma para que sea válida? Pues es el proceso de creación de la norma. El proceso de creación de la norma lo conocemos también como proceso legislativo. O sea, el hecho de que la norma se conozca por medio de un anteproyecto de ley que lleva sus estudios jurídico-doctrinarios, que luego lleva sus dictámenes de las diferentes, digamos, de puntos constitucionales, luego de la rama a que se refiere, la especialidad, luego las correcciones, luego la aprobación por artículos y luego la aprobación final, se le envía al Ejecutivo para que lo vete o para que lo publique y ya tenemos la norma. Entonces, esas condiciones formales son el proceso de creación de la norma. Y las condiciones materiales es precisamente lo que prohíbe, manda o permite la norma. Y esto va en el contenido de la norma. Va del contenido de la norma a la interpretación de la misma. Entonces, no confundirlo, jóvenes. Las condiciones formales es que la norma ha sido creada y emitida por un organismo que está facultado por el ordenamiento jurídico de un país. En el caso nuestro, la Constitución Política establece en su parte orgánica el organismo legislativo y le asigna sus funciones como creador de normas jurídicas, ¿verdad? Y esas son condiciones formales para que una norma se considere válida. Pero la otra condición que tiene que llenar la norma para eso son las materiales. O sea, lo que prohíbe, manda o permite la norma, ¿verdad? Y eso se conoce también como dogmática jurídica, que es el contenido de la norma, lo que permite, prohíbe o manda. Si contradice la norma superior, o sea, la norma constitucional, la norma es inválida o no es válida, ¿verdad? ¿Por qué? Por vicio sustantivo de contenido. Vean esta otra parte de la Filmina. La validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento respetado en normas superiores, que es el proceso legislativo, que surge de un organismo que está creado en las normas superiores, como lo es la Constitución. O sea, proviene de un sistema jurídico válido. También el organismo ejecutivo puede dictar normas, reglamentos, y eso también es válido. Entonces la validez tiene ámbitos diferentes. La validez de la norma tiene diferentes ámbitos. Por ejemplo, está el ámbito territorial, o sea, en qué territorio va a regir. El ámbito personal, ¿a quiénes? ¿A qué personas va a afectar? Material, pues qué materia es la que, si es materia del medio ambiente, si es materia penal, si es materia civil, etcétera, ¿verdad? Y temporal, ¿en qué tiempo va a regir? O si ha indefinido. Y aquí nos faltó espacial. Y eso es lo que tiene que ver mucho con el derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿verdad? Y si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? Deja de ser válida porque al dejar de ser aplicada, pues pierde eficacia, ¿verdad? Que es una condición de la validez. Pero el problema de seguir ese criterio es que la eficacia no hace la validez. Y si dependiera de la eficacia, pues pasaríamos del mundo del ser al mundo del deber ser,
y todo sería eficaz, aunque no fuera válido. Entonces estaríamos en la costumbre y no necesitaríamos reglas. Esos son los problemas de la teoría de la validez del derecho. Vamos a ver aquí. Existe también la validez normativa y validez sociológica. Ustedes pueden ver ahí la validez normativa como sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante. Ustedes saben que hay normas constitucionales que son vinculantes y hay normas ordinarias también, ¿verdad? Se concibe como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado por el derecho, que presupone la vigencia o validez formal de la norma. Esa es la validez normativa. Y la validez sociológica de la norma se identifica con la eficacia señalada por Norberto Bobbio, ¿verdad? Según la cual es importante saber si la norma realmente es aceptada y obedecida por sus destinatarios, o en el caso de ser transgredida, si existe o si funcionan los órganos y mecanismos coactivos para lograr su forzoso cumplimiento, ¿verdad? Y la validez axiológica, que no puede faltar, por supuesto, que son los valores del derecho, que remite al problema de los valores en el derecho y especialmente al problema de la justicia. Y esta forma de entender la validez jurídica considera que una norma o un sistema jurídico, para ser considerado válido y obedecido, debe cumplir con ciertos requisitos de contenido adecuado a un determinado sistema de valores. Bueno, cuando hay valores en una sociedad, pero cuando ya no los hay, estamos en una anarquía total en donde el derecho no se respeta, ¿verdad? Y ahí tenemos también otras acotaciones sobre el positivismo jurídico, que es el derecho compuesto por preceptos legislativos, por normas promulgadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. El derecho positivo son todas las normas que ha creado el Congreso y algunos reglamentos que crea el Ejecutivo también. Aunque el organismo judicial crea normas, pero creo que es de carácter administrativo y de funcionalidad de los juzgados, ¿verdad? En el orden jurídico es siempre completo. Se dice, el positivismo jurídico dice que el orden jurídico no tiene lagunas. También afirman que es consistente, que no tiene contradicciones, y nosotros sabemos que sí las tiene. Dice que sus normas son vagas, no son vagas ni ambiguas, y es un sistema suficiente, autosuficiente para proveer solución única en cualquier caso. Y todo esto va unido al positivismo ideológico, que les voy a exhibir aquí. El positivismo ideológico también defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos. Pero a veces los jueces ni siquiera el derecho obedecen. Los jueces deben decidir según la ley y no por principios u otro tipo de normas, y menos por caprichos, ¿verdad? Si resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deberán justificar su decisión, pero solo solo ordenar o resolver, ni siquiera resolver un caso, sino decidir sobre el caso sin haber hecho consideraciones, es más grave todavía. Y si resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deberían justificar su decisión. Y lo que hacen los jueces ahora en Guatemala, no todos, ¿verdad? Pues es que no justifican ni hacen consideraciones legales. Estamos en la dictadura judicial. Y no obstante, aunque el poder político, el del Estado, nos puede exigir, incluso por la fuerza, la obediencia al derecho, desde el punto de vista moral, político y jurídico, no es lo mismo un poder político aceptado moralmente que un poder político impuesto, como las dictaduras. No tienen la misma legitimidad. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es las razones para obedecer el derecho, que las vamos a ver el viernes. Bien, jóvenes, dejamos ahí el punto. Lean su material, porque si no leen el material, no van a lograr entender el punto para sus exámenes. Buenas noches, jóvenes. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Buenas noches. Iván ya llegó muy tarde. Muchas gracias, licenciada. Muy bonita clase.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Licenciada, buenas noches.